Chicos, buenos días. El día de hoy llevaremos el curso de álgebra y el tema que corresponde es polinomios. Comencemos con el concepto de monomio. ¿Qué es un monomio? Un monomio es una expresión algebraica racional que consta de un solo término, en el cual los exponentes de sus variables son cantidades enteras no negativas. Veamos los detalles. Para que sea un monomio, tiene que constar de un solo término y adicional a eso, el exponente de sus variables tienen que ser números enteros positivos. Veamos un ejemplo. Tenemos el monomio m con variables x y y. Vemos entonces que para este monomio la parte numérica será menos 2. Eso vendría a ser la parte numérica. Y la parte literal será x y y. Continuamos con partes del monomio. Veamos entonces cuáles son las partes que tiene un monomio. Comencemos por la notación. La forma de escribir un monomio, en este caso el monomio t, será la siguiente, ¿no? T, y entre paréntesis se va a colocar a las variables, ¿no? En este caso las variables serán x y y. La parte variable o las variables son x y y. Del otro lado tenemos al coeficiente. El coeficiente es la parte numérica. En este caso será menos 2. Adicional a eso tenemos las bases. Las bases vendrían a ser la parte literal. En este caso las bases serán x, y y z. Teniendo en cuenta que z no será una variable, ¿no? Ya que las variables están especificadas en este lado. Acá se encuentran las variables y no se encuentra z. Por lo tanto, z no será considerada como una variable. Adicional a eso tenemos los exponentes, ¿no? Los exponentes de las variables en este caso serán 9 y 2. Nuevamente, partes del monomio. El monomio tiene sus variables, en este caso las variables serán x y y. Tiene el coeficiente es la parte numérica, en este caso menos 2. Tiene las bases, que son la parte literal, x, y y z, y los exponentes de las variables, ¿no? En este caso será 9 y 2. Z no es variable, ya que no se encuentra detallada en la notación. Continuamos con grados de un monomio. Comencemos con el primero. El primero será grado absoluto. Y para hallar el grado absoluto de un monomio, tenemos que sumar sus exponentes. Mira, acá dice, grado absoluto del monomio es la suma de los exponentes de sus variables. Muy bien, tenemos que sumar las exponentes de las variables. En este caso tenemos el monomio m, las variables son x y y. Tenemos que sumar los exponentes. Sería 4 más 6, ¿no? 4 es exponente de x y 6 es exponente de y. Suma de exponentes para hallar ¿qué? Grado absoluto. Sería 4 más 6. 4 más 6 es igual a 10. Entonces, el grado absoluto del monomio m es igual a 10. ¿Cómo sé yo? Suma de exponentes de las variables. Es un detalle muy importante, solo cuentan los exponentes de las variables. Continuamos. Tenemos que hallar el grado absoluto del monomio r. Veamos, como variables tiene a x y a y de este lado tenemos que sumar sus exponentes. El exponente de x es igual a 8
y el exponente de y es igual a 4. Sumamos los exponentes y sale el grado absoluto. En este caso será 12. El grado absoluto del monomio R es 12. ¿Cómo se halló? Suma de exponentes. Continuamos. El grado absoluto del monomio P. ¿Cuáles son las variables del monomio P? Son X y Y. Tenemos que sumar los exponentes para hallar el grado absoluto. ¿Cuáles son los exponentes de X? El exponente de X es 4. Le tengo que sumar el exponente de Y, que es 6. El exponente de Z no se cuenta, ya que Z no es variable del monomio P. Entonces sería 4 más 6, que es 10, ¿no? El exponente de Z no se considera, ya que Z no es variable. Repasemos un poco. El grado absoluto de un monomio se halla sumando los exponentes de sus variables. Continuamos entonces con grado relativo de un monomio. ¿Cómo se halla el grado relativo de un monomio? Veamos. El grado relativo de un monomio es el exponente mayor de una de sus variables. Veamos. Es el exponente de una de sus variables. Comencemos. Tenemos el monomio m y tiene las variables x y y. Tenemos que hallar el grado relativo. Primero, ¿cuántos grados relativos tiene este monomio? Tendrá 2, ¿no? Porque tiene dos variables. Veamos, el grado relativo de x es igual a 6, porque 6 es el exponente de x. Colocamos 6. En este monomio, el grado relativo con respecto a x será 6. Ahora veamos el grado relativo con respecto a y. Será 4, ¿no? Para hallar el grado relativo tenemos que colocar el exponente de la variable. En este caso es 6 para x y 4 para y. Z no se considera porque z no es variable. Continuamos. Siguiente ejemplo. Tenemos que hallar el grado relativo del monomio n. El monomio n tiene variables x y y. Veamos el grado relativo de x. El grado relativo de x es igual al exponente que tiene x. En este caso el exponente que tiene x es igual a 2. El exponente que tiene x es 2. Continuamos. El grado relativo de y es el exponente que tiene y. ¿Qué exponente tiene en este caso? Tiene exponente 4. Entonces 4 es el grado relativo de y. Z no se considera porque z no es variable. Continuamos entonces con polinomios. ¿Qué son los polinomios? Son expresiones algebraicas que constan de dos o más términos, en los cuales los exponentes de sus variables son números enteros no negativos. Entonces los exponentes tienen que ser positivos. Tiene exponentes positivos y está formado por dos o más términos. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos el polinomio P. Las variables para el polinomio P serán x y y. Y veamos de cuántos términos está formado. Comencemos. Está formado por el primer término, segundo término, tercer término, ¿no? Tiene tres términos en este caso. 1, 2 y 3. Repasemos entonces. Un polinomio está formado por dos o más términos
y los exponentes de sus variables son números enteros positivos. Continuamos con grados de un polinomio. Un polinomio tiene grado absoluto. Y el grado absoluto de un polinomio es el mayor grado absoluto de sus términos. Veamos. Un polinomio, en este caso el polinomio P, tiene como variables a x y a y. Veamos de cuántos términos está compuesto este polinomio. Está compuesto de un término, dos términos y tres términos. Lo siguiente que tenemos que hacer es hallar el grado absoluto de cada uno de estos términos. Tenemos que hallar cuál es su grado absoluto. Recordemos que el grado absoluto se hallaba sumando los exponentes, ¿no? Sumando los exponentes de las variables. 6 más 4 es 10. El grado absoluto para ese término es 10. Siguiente grado absoluto sería 7 más 8. 7 más 8 es 15. Veamos el tercer grado absoluto. 6 más 16 sería 22. Tenemos los tres grados absolutos. 1, 2, 3. Un grado absoluto por cada término. Este polinomio tiene tres términos, por lo tanto tiene tres grados absolutos. Ahora, el grado absoluto del polinomio es el mayor grado absoluto. ¿Cuál de estos tres es el mayor? En este caso será 22, ¿no? Entonces, el grado absoluto de todo el polinomio será 22. Recordemos, el grado absoluto de un polinomio es el mayor grado absoluto que tiene, ¿no? En este caso tiene 3 grados absolutos. El mayor de estos 3 será el grado absoluto del polinomio. Nuevamente, tenemos que hallar el grado absoluto del polinomio. En este caso tenemos el polinomio P. Las variables del polinomio P son x, y y z. Ahora tenemos que saber cuántos términos forman al polinomio P. Veamos. Un término, dos términos. El polinomio P está formado por dos términos. Ahora tenemos que hallar el grado absoluto de cada término. El grado absoluto del término se halla con la suma de exponentes. Sería 2 más 4, 6, 6 más 10, 16. Para este término, el grado absoluto es 16. Veamos entonces el grado absoluto del segundo término. El grado absoluto se halla sumando exponentes, ¿no? Sería 4 más 3, que es 7, 7 más 2. 7 más 2, que es 9. En este caso consideramos a la z, ya que la z también es variable del polinomio P. Muy bien, tenemos el grado absoluto del primer término y el grado absoluto del segundo término. Ahora tenemos que ver cuál es mayor. 16 es el mayor grado absoluto. Entonces 16 será el grado absoluto del polinomio. El grado absoluto será 16.
Continuamos con el siguiente ejemplo. Tenemos el polinomio Q. Las variables del polinomio Q son X, Y y Z. Ahora tenemos que ver cuántos términos forman al polinomio Q. En este caso serán 1, 2 términos. Muy bien. Tenemos que hallar el grado absoluto de cada término y el grado absoluto del término se halla sumando los exponentes. En este caso tiene exponente 2, Y no tiene exponente. Cuando no se le coloca exponente se sobreentiende que es 1. Tiene exponente 1, entonces sumamos. 2 más 1 es 3, 3 más 8 es 11. El grado absoluto del primer término es 11. Veamos entonces el grado absoluto del segundo término. Tiene exponente 5, exponente 3, acá no se le colocó número, ¿no? Cuando no se le ha colocado se sobreentiende que es el número 1. Entonces sumamos. 5 más 3 es 8 y 8 más 1 es 9. Tenemos el grado absoluto del primer término y el grado absoluto del segundo término. Ahora tenemos que ver cuál de los dos es mayor. En este caso el mayor es 11. Entonces 11 será el grado absoluto del polinomio. Continuamos con grado relativo del polinomio. ¿Cómo se halla el grado relativo del polinomio? El grado relativo del polinomio es el mayor exponente que tiene dicha variable en el polinomio. Veamos entonces los ejemplos. Tenemos el polinomio P y tenemos como variables a X y Y. Veamos. El grado relativo con respecto a X será el siguiente. Tenemos que buscar el mayor exponente que tiene X. En este caso X tiene exponente 6, exponente 9 y exponente 4. Nos damos cuenta que el mayor exponente que tiene X es 9. Entonces 9 será el grado relativo de X. El grado relativo es el mayor exponente que tiene una variable. Ahora tenemos que hallar el grado relativo de Y. Tenemos que hallar el mayor exponente que tiene Y. Tiene exponente 3, exponente 7 y exponente 8. ¿Cuál es mayor? En este caso, exponente 8 es mayor. Entonces, 8 será el grado relativo de Y en este polinomio P. Nuevamente, el grado relativo es el mayor exponente que tiene una variable. Para X el mayor exponente que tiene es 9 y para Y el mayor exponente que tiene es 8. Continuamos con otro ejemplo. Tenemos el polinomio Q y tenemos sus variables X, Y y Z. Tenemos que hallar el grado relativo de X. El grado relativo es el mayor exponente que tiene la variable. X tiene exponente 2 y acá tiene exponente, mira, acá no se le ha colocado exponente. Cuando no se le coloca exponente, sabemos que es 1. Entonces, el mayor exponente que tiene X es 2. Grado relativo de Y. ¿Qué es el grado relativo? El mayor exponente de esa variable. En este caso la variable es Y. Acá no se le colocó exponente, entonces se sabe que es 1 y acá tiene exponente 12. El mayor exponente que tiene Y es 12. Colocamos el grado relativo de Y es 12. Por último, el grado relativo de Z. ¿Cuál es el mayor exponente que tiene Z? Tiene exponente 3 y tiene exponente 8. El mayor exponente que tiene Z entonces es 8.
Recordemos un poco. El grado relativo de un polinomio es el mayor exponente que tiene dicha variable en el polinomio. Veamos entonces polinomios especiales. 1. Polinomio mónico. ¿Qué es un polinomio mónico? Es aquel polinomio en el cual su coeficiente principal es 1. Veamos, es un polinomio cuyo coeficiente principal es 1. Veamos entonces. Tenemos el polinomio Q. ¿Cuál es el coeficiente principal? El coeficiente principal será el coeficiente de x elevado a 12. ¿Qué coeficiente tiene? ¿Qué número está multiplicando a x con exponente 12? Le está multiplicando 1, ¿no? Entonces 1 será el coeficiente principal. Ejemplo 2. Tenemos el polinomio P. Tenemos que buscar cuál es el término principal. En este caso, el término principal es el término con mayor exponente. Exponente 6, exponente 4, exponente 2 y exponente 6. En este caso, el término principal será x elevado a 6. Y el coeficiente de x elevado a 6 es 1, ¿no? Coloco acá de otro color 1 porque 1 por x elevado a 6 es lo mismo que decir x elevado a 6, ¿no? Nuevamente, un polinomio es mónico cuando su coeficiente principal es 1. En este caso, el coeficiente principal del polinomio P es 1. Polinomio especial número 2. En este caso veremos el polinomio ordenado. ¿Cómo es un polinomio ordenado? Veamos entonces. Un polinomio está ordenado con respecto a una letra llamada ordenatriz. Si los exponentes aumentan, se le llamará ascendente. Si los exponentes disminuyen, se le llamará descendente. Veamos entonces dos ejemplos. Tenemos el polinomio P. En este caso, la letra ordenatriz será x. X será la ordenatriz del polinomio P. Este polinomio es ascendente. Veamos. ¿Qué pasa con el exponente? El exponente tiene que ir aumentando, ¿no? En este caso tiene x elevado a 0. X elevado a 0. X elevado a 0 o todo número elevado a 0 es 1 y 1 por 7 es 7, ¿no? Acá tiene x elevado a 0, luego va aumentando. Tiene x con exponente 3, sigue aumentando x con exponente 6 y por último x con exponente 15, ¿no? ¿Qué pasa con el exponente de la ordenatriz? Va aumentando, ¿no? Miren, de 0 a 3, a 6 y a 15. Cuando el exponente aumenta de forma consecutiva, se le conoce como polinomio ordenado ascendente. El primer ejemplo es un polinomio ordenado ascendente, porque el exponente de la ordenatriz va aumentando, ¿no? De 0 a 3, a 6 y a 15. El exponente aumenta. Se le conoce como polinomio ordenado ascendente. Exponente 2. Ejemplo 2. Tenemos un polinomio ordenado descendente. ¿Por qué se le dirá polinomio ordenado descendente? Veamos qué pasa con el exponente de la ordenatriz. En este caso, la ordenatriz será x y tiene exponente 9. Continúa y ahora el exponente 9 disminuye a exponente 7.
luego exponente 3 y luego tenemos a menos 1. Pero menos 1 también tiene su exponente, ¿no? Tiene x elevado a 0. Todo número elevado a 0 es 1 y multiplicamos 1 por 1 es nuevamente 1. ¿Qué pasa con el exponente de la ordenatriz? Está en forma descendente, ¿no? De 9 a 7, de 7 a 3 y de 3 a 0. Entonces el ejemplo número 2 será un polinomio ordenado descendente. Polinomio especial número 3. En este caso será el polinomio completo. ¿Qué es un polinomio completo? Bueno, se dice que es completo respecto a una de sus variables, si existen todos los exponentes desde 0 hasta n. Para que un polinomio sea completo, tiene que tener todos los exponentes desde 0 hasta n. Veamos el primer ejemplo. Tenemos el polinomio x y tenemos todos sus términos, 1, 2, 3, 4, 5 términos. Veamos sus exponentes. El exponente del primer término es exponente 4, continúa exponente 3, exponente 2, acá no se le colocó exponente, pero se sobreentiende que es exponente 1. Exponente 1 y acá 6. 6 tiene exponente 0. Tiene la variable con exponente 0, ya que la variable elevado a 0 sería 1 y 1 por 6 quedarían 6, ¿no? Entonces vemos que es un polinomio completo ya que tiene todos los exponentes desde 0 a 4, ¿no? Mira, 0, 1, 2, 3, 4. Tiene todos los exponentes incluyendo el 0. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos el polinomio x. Es un polinomio completo. Veamos si tiene todos los exponentes para ser un polinomio completo. Tiene exponente 3, exponente 2. Acá también, mira, tiene un exponente, se sobreentiende que va a exponente 1. Cuando no tiene ningún número, tiene exponente 1. Y acá el que está solo tiene x con exponente 0. Veamos entonces, para que sea completo tiene que tener todos los exponentes desde el 0. 0, 1, 2 y 3. Tiene todos los exponentes, entonces se le considera como polinomio completo. Polinomio especial número 4. Polinomio homogéneo. Veamos entonces, ¿qué es un polinomio homogéneo? Bueno, este polinomio se caracteriza porque todos sus términos tienen el mismo grado absoluto. Para que sea un polinomio homogéneo, todos sus términos tienen que tener el mismo grado absoluto. Veamos. Primer ejemplo, polinomio P. Veamos el grado absoluto. Para el primer término, el grado absoluto será 9, ¿no? La única variable que tiene es x y el exponente es 9. Entonces, para el primer término, grado absoluto es 9. Segundo término, tiene dos variables, entonces sumamos sus exponentes. 4 más 5 es 9. Muy bien, él tiene grado absoluto 9 y él también tiene grado absoluto 9. Por acá le voy a colocar grado absoluto 9 y él también tiene grado absoluto 9, ¿no? 4 más 5 es 9. Y el último también tiene grado absoluto 9, ¿no? Entonces decimos que es un polinomio homogéneo, ya que el grado absoluto de todos sus términos es el mismo, ¿no? En este caso 9, mira, 9, 9 y también 9. Entonces es polinomio homogéneo.
Colocamos el grado absoluto, es 9. Ejemplo 2. Para que sea un polinomio homogéneo, el grado absoluto de cada término tiene que ser igual al otro, ¿no? Todos los grados absolutos tienen que ser iguales. Veamos. Primer término. ¿Cómo se halla el grado absoluto? Suma de exponentes de las variables. Las variables son x y y. Sería 2 más 9, 11. El grado absoluto para el primer término es 11. Veamos el grado absoluto para el segundo término. Sería 6 más 5, también es 11. Ahora veamos el grado absoluto para el tercer término. Sería 8 más 3, 11. Entonces nos damos cuenta que el grado absoluto para el polinomio P será 11. Se le dice que es polinomio homogéneo porque todos los grados absolutos son iguales. Continuamos con el polinomio f. ¿Cuáles son las variables del polinomio f? Las variables son x, y y z. Tiene 3 variables. Veamos. Tenemos que hallar el grado absoluto de cada término. ¿Cuántos términos forman este polinomio? Veamos un término, 2 términos. Hallemos sus grados absolutos. El grado absoluto se halla con la suma de exponentes. Sería 3 más 2, 5, 5 más 4, 9. El primer grado absoluto es 9. Veamos el segundo grado absoluto. 6 más 1 es 7, 7 más 2 es 9. Veamos, el polinomio f es homogéneo ya que el grado absoluto de sus dos términos es iguales, ¿no? Miren, el grado absoluto del primer término es 9 y el grado absoluto del segundo término también es 9. Entonces podemos decir que es un polinomio homogéneo. Continuamos con el polinomio especial número 5. En este caso será polinomios idénticos. ¿Qué son los polinomios idénticos? Veamos. Los polinomios idénticos se caracterizan porque los coeficientes de sus términos semejantes son iguales. Van a tener el mismo coeficiente para cada término semejante. Veamos este ejemplo. Decimos que estos dos son polinomios idénticos porque los coeficientes de sus términos semejantes son iguales. Veamos cuáles son los términos semejantes. Tenemos a 3x elevado al cuadrado y del otro lado también tenemos a x elevado al cuadrado, ¿no? Entonces serán términos semejantes. ¿Y cómo son los coeficientes de estos términos semejantes? Veamos, los coeficientes son iguales. En este caso el coeficiente es 3 y en el otro también coeficiente 3. Son iguales. Para el segundo término semejante tenemos de este lado x y acá tenemos x. Son términos semejantes. ¿Cómo son sus coeficientes? En este lado tenemos coeficiente 2 y en el otro lado también tenemos coeficiente 2. Entonces son coeficientes iguales. Y por último, el término independiente, ¿no? En este caso tiene coeficiente 6 y en el otro lado también tiene coeficiente 6. Cuando los coeficientes de sus términos semejantes son iguales, se dice que son polinomios idénticos. Vemos nuevamente coeficientes iguales para términos semejantes
En el segundo caso también coeficientes iguales para términos semejantes y en el último también coeficientes iguales para términos semejantes. Recordemos que coeficiente vendría a ser la parte numérica, ¿no? En este caso coeficiente 3, coeficiente 2 y por último coeficiente 6. Continuamos entonces con polinomio especial número 6. En este caso será polinomios idénticamente nulos. ¿Cuál es la característica que tienen los polinomios idénticamente nulos? La característica que tiene es la siguiente. Los polinomios idénticamente nulos se caracterizan porque sus coeficientes valen 0. Entonces, los coeficientes de un polinomio idénticamente nulo tienen que ser 0. Veamos este ejemplo. Tenemos el polinomio P y tenemos los coeficientes. En este caso el coeficiente será la letra A, el coeficiente será la letra B y el coeficiente será C. Para que sea un polinomio idénticamente nulo, A tiene que ser igual a 0, B tiene que ser igual a 0 y C tiene que ser igual a 0, ¿no? Para que sea idénticamente nulo, sus coeficientes tienen que ser 0. Veamos un ejemplo de polinomio idénticamente nulo. Desarrollemos entonces. Tenemos el polinomio x que será igual a paréntesis x más 2 elevado al cuadrado menos x menos 2 elevado al cuadrado, todo eso menos 8. Es un polinomio idénticamente nulo, entonces desarrollemos. Sería lo siguiente, bajamos, muy bien, x más 2 al cuadrado, sería x al cuadrado más 4x más 4. Todo eso menos paréntesis. Ahora desarrollamos el exponente. Sería x al cuadrado menos 4x más 4. Cierra paréntesis, menos 8. Continuamos, esto solo baja. Polinomio x será igual a x al cuadrado más 4x más 4. Continuamos, este signo va a multiplicar a cada número que se encuentre en el interior. Sería, él no tiene signo. Sabemos que cuando no tiene signo es positivo, entonces sería más por menos, sería menos x al cuadrado, menos por menos es más 4x, más por menos es menos, sería menos 4. Todo eso menos 8x. Bajamos polinomio x, comenzamos. Tenemos x al cuadrado positivo y x al cuadrado negativo. ¿Qué pasa? Se va. Sería x al cuadrado menos x al cuadrado, quedaría 0. Y ahora sumamos. Nos damos cuenta que también tenemos 4 menos 4, ¿no? 4 positivo menos 4 negativo. ¿Qué pasa? Signos diferentes se restan, sería 4 menos 4, entonces se va, quedaría 0 también. Y por último,
4x más 4x. 4x más 4x sería 8x. 8x, todo eso menos 8x. Polinomio x será igual a 8x positivo menos 8x. 8x menos 8x sería igual a 0. Nos damos cuenta que es un polinomio idénticamente nulo porque el resultado final es 0. Cuando el resultado final es 0, es un polinomio idénticamente nulo. Nos damos cuenta que el resultado final es 0 independientemente de cualquier valor que tomen sus variables. De momento es todo. Conmigo será hasta la próxima oportunidad.